Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Netflix acaba de estrenar la serie 100 años de soledad, basada en la novela de García Márquez. ¿Cómo es el set donde se graba y qué harán con él? Esta semana en el Ecuador, Daniel Noboa anunció el fin de los apagones y ordenó por decreto que entrara en vigor una ley. ¿Qué hay detrás de esto? La revista Time nombró ayer a Donald Trump persona del año de este 2024. ¿Cuál es la historia y cuáles las polémicas de esa distinción? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Santa Marta. Es viernes 13 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El miércoles de esta semana, Netflix estrenó una de las series más esperadas de los últimos tiempos, 100 años de soledad, basada en la novela cumbre del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. La serie está disponible en 190 países. 100 años cuenta con la producción ejecutiva de Rodrigo García Barcha, director de cine e hijo de García Márquez. La serie y sus actores son colombianos. Susana Morales encarna a Úrsula Iguarán y Marco González y Diego Vázquez interpretan a José Arcadio Buendía, joven y viejo. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo. No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino. 100 años de soledad, la novela, fue publicada en 1967 en Argentina por la editorial Sudamericana. Para muchos es la segunda novela más importante del mundo hispanohablante detrás del Quijote. García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en Ciudad de México en 2014. Fueron sus hijos Rodrigo y Gonzalo quienes accedieron finalmente a hacer la serie, en este caso con Netflix. García Márquez nunca quiso, a pesar de que a lo largo de su vida directores como Francesco Rossi o Francis Ford Coppola le propusieron llevarla al cine. Los lectores de 100 años de soledad y de todos mis libros en general siempre me dicen, mira, a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amarante es igualito a una tía que yo tenía, porque el coronel Oliván Díaz era igualito al papá de un amigo que... Entonces tú sientes que están viviéndolo. En cine no se puede. En cine tienen la cara de Anthony Quinn, tienen la cara de Sofía Loren, tienen la cara de Robert Redford. Eso es inevitable y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. En la novela, que es otra de las ventajas de la novela deja un margen de creación al lector que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total. En la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura, por mucho que se describa, siempre el lector tiene la posibilidad de llenar un margen que queda. Gabriel García Márquez, Gabo, como se le conocía, escribió varias novelas. La lista incluye El otoño del patriarca, El general en su laberinto y El amor en los tiempos del cólera, que es fantástica. Además, su obra periodística es extensa. García Márquez recibió el Nobel en 1982. Pocas personas ajenas a Netflix han conocido el set donde se ha grabado la serie. ¿Cómo es? ¿Por qué se construyó ahí? ¿Qué pasará con él más adelante? Llamamos ayer a Bogotá a Juan Diego Quesada, corresponsal de El País de Madrid en la región andina y quien acaba de estar allí. El set de 100 años de soledad, donde se ha grabado la serie que estrena ahora Netflix, era muy impresionante. En él han trabajado más de 1.100 personas.
estaba en mitad de la nada, en un pueblito que se llama Alvarado, en el Tolima, en Colombia. Llegamos allí después de un viaje en avioneta de 20 minutos y los productores se enamoraron de ese lugar porque encontraron en el medio de la finca un árbol centenario y de fondo se veían unas montañas que tienen un aire andino, y es justo como más o menos se describe el lugar en el que se localiza Macondo en la novela de García Márquez. La Casa de los Buendía, que es uno de los epicentros de la historia, no cabía por sus dimensiones en ninguna nave en Colombia, así que se tuvo que ir a construir una propia, y esa casa se ha ido remodelando con el paso de los capítulos. Al final ha acabado teniendo 3 plantas y lo increíble es que es muy, muy parecida a cómo la describe García Márquez en el libro. Por ejemplo, nada más entrar ves un comedor con 12 puestos y una obra de arte con doncellas y flores. Es exactamente así la descripción. En la cocina se encuentran los utensilios que usaba Úrsula, otro personaje mítico, con el que hacía el pan y los famosos animalitos. Lo interesante también es que toda esa cocina se puede usar, no hay nada de atrezo. En el patio, cuando lo recorrimos, estaba el castaño en el que atan por loco a José Arcadio Buendía, otro de los hits del libro, y también vimos el laboratorio de alquimia y el cuarto de Melquiades. Todo está muy cuidado, muy pensado, se ha hecho un trabajo histórico muy importante para recrearlo, no solo como el libro, sino como era la época en Colombia. También vimos el taller de platería de Aureliano Buendía, y al final de la tarde, cuando había caído un poquito el sol, que pegaba muy fuerte en este lugar, nos enseñaron Macondo, ¿no? Que era como el plato fuerte de la visita. Se han tenido que construir 4 Macondos distintos, desde el primero, en el que hay casas de barro, hasta el cuarto, ¿no? En el que hay prácticamente una ciudad. Este cuarto es el que yo recorrí. Como ya he dicho antes, nada es atrezo, todo es real. Los edificios no son fachadas ni huecas por dentro, sino que se pueden entrar, se pueden recorrer. Igual está lleno de detalles fantásticos. Por ejemplo, la botica con sus vasijas y su tarro de cristal, la tienda de Pietro Crespi, el suicida. Es muy impresionante. La verdad es que pensé que después de un día allí completo daban ganas de quedarse a vivir y ser un personaje de estos trágicos, ¿no? De los de García Márquez, con un final heroico, ¿no? Como él lo hace en muchas ocasiones, y quedar como el recuerdo, ¿no? Porque es curioso, casi todos los protagonistas de la novela tienen una entrada propia en Wikipedia. Cuando me fui también pensé que qué pasará con todo este enorme set. Los productores me dijeron que había una idea vaga todavía de convertir esto en un parque temático, pero a la vez era muy difícil porque los derechos son de la familia, la finca es de una persona, en la región del Tolima tendría algo que ver, pero bueno, ojalá se pusieran de acuerdo y todo el mundo pudiese ver dónde se grabó una serie de una de las novelas culmen de la literatura universal. El martes, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, tomó 2 decisiones importantes. Por un lado, anunció que el 20 de diciembre terminarán los cortes de energía eléctrica. Los apagones, que a veces duraban 14 horas, comenzaron en octubre. La otra decisión adoptada por Noboa tiene que ver con el proyecto de la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, más conocida como Ley Antipillos. El texto, por ejemplo, pretende fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE. También pretende subir los impuestos de los automóviles usados y ordenar que los clubes deportivos sean sociedades anónimas. Pero la Asamblea Nacional lo archivó la semana pasada en primer debate, pues aumentaba la carga tributaria. Noboa reaccionó, según el noticiero de Teleamazonas. Finalmente el gobierno logró su objetivo. La ley para el combate al lavado de activos, o llamada Antipillos, se publicó este martes en el registro oficial número 700, luego que el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ley. Con esto la norma se pone en plena vigencia. ¿Por qué mediante un decreto el presidente Noboa hizo entrar en vigor una ley archivada por la Asamblea? Porque en principio, según la Constitución y de acuerdo con numerosos especialistas, todo proyecto legislativo debe ser sometido a 2 debates. Pero en este tema hay controversia.
A la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, no le gustó lo que hizo el presidente y anunció que entablará una demanda ante la Corte Constitucional. El ambiente político en el Ecuador es tenso. Las elecciones presidenciales se acercan. Serán el 9 de febrero. Con las elecciones a la vista, ¿cómo se pueden interpretar las últimas decisiones adoptadas por el presidente Daniel Noboa? Llamamos ayer a Guayaquil al abogado constitucionalista Alfredo Escobar, panelista de Así Amaneció, programa de la emisora Radio City. Consecuencias e intenciones existen con esta ley y son muy interesantes. Las intenciones iniciales de esta ley por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa son recaudatorias. Tanto así que el nombre de la ley es Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Toda ley recaudatoria que genera impuestos siempre es mal vista por la ciudadanía. Pero en este caso, el gobierno tuvo la estrategia de ponerle un sobrenombre inicial de Ley Antipillos, lo que de alguna forma le da otra perspectiva a la ley. Y tiene también el presidente Noboa un golpe de suerte al generarse, creo yo sin intención, este conflicto con la Asamblea Nacional que le niega y le archiva el proyecto de ley, y él encuentra el vacío y en esta pugna con la Asamblea logra que la ley entre en vigencia y se publique en el registro oficial. Entonces, entre la aceptación del presidente Daniel Noboa del 45-47%, que igual está a la baja versus el 70% en el que se encontraba en octubre del 2023, y está a la baja obviamente por los cortes de energía en el Ecuador, pero eso versus el 15% o menos de aprobación del trabajo que hace la Asamblea Nacional, obviamente la ciudadanía ha tomado esta ley como el resultado palpable de cómo la Asamblea obstruye las intenciones de trabajo contra grupos delincuenciales de narcotráfico y de lavado de activos que viene siguiendo el gobierno nacional. Entonces, las intenciones terminaron mucho mejor para el presidente Daniel Noboa y las consecuencias también lo dejan bien parado porque, sin duda, combinado con la suspensión de los cortes de energía que ha anunciado a partir del 20 de diciembre, ocasionarán que su popularidad comience a subir a puerta del inicio de la campaña electoral y de las elecciones próximas a febrero del 2025. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Estados Unidos, la revista Time escogió a Donald Trump como Person of the Year o Persona del Año. La tapa del semanario es una foto del presidente electo. Trump ya había sido seleccionado Persona del Año en 2016, cuando le ganó las elecciones a Hillary Clinton. Según Eric Corteliza, corresponsal de Política Nacional, la revista volvió a escoger a Trump porque ha reconfigurado la política de Estados Unidos, ha transformado al país con su fuerza de voluntad, ha superado obstáculos enormes y también porque ha revelado deseos de los electores. Donald Trump has singularly reshaped American politics and has transformed this country through his force of will, his ability to surmount obstacles that nobody thought he could, and for what he has revealed about the desires of the American electorate. Eric Corteliza dejó claro que seleccionar a Trump no fue difícil. De esta forma, el presidente electo vuelve a la ya larga y a veces polémica lista de personas del año de Time. Juan Carlos, tú fuiste corresponsal en Washington. ¿Cómo es esa historia?
Paz, la revista Time ha sido quizá la más conocida en la historia de Estados Unidos. Fue fundada hace poco más de un siglo, en 1923, y 4 años más tarde decidió seleccionar al primer Man of the Year, el primer hombre del año. La idea era destacar a quien más hubiera influido en los acontecimientos de los últimos 12 meses, una idea que además se mantiene. En esa ocasión fue el aviador Charles Lindbergh, que en aquel 1927 hizo el primer vuelo sin escalas de Nueva York a París. Desde entonces mucha gente ha ocupado la portada de Time cada año. Ahí han estado todos los presidentes de Estados Unidos, menos Calvin Coolidge, Herbert Hoover y Gerald Ford. Franklin Delano Roosevelt estuvo 3 veces en la carátula. También han ocupado ese lugar Winston Churchill, Charles de Gaulle, Nelson Mandela, la reina Isabel II y Angela Merkel. Pero lo terrible, lo polémico, es que en 1938 el hombre del año fue Adolfo Hitler y que en 1939 fue José Stalin. Es obvio que ambos influyeron en los acontecimientos, claro, pero en el camino mataron a millones y millones de seres humanos. Bueno, y en 2007 apareció Vladimir Putin, que desde 2022 tiene invadida Ucrania, donde ha muerto mucha gente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, será dado de alta hoy en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, tras haberse recuperado de una cirugía para quitarle un hematoma en la parte alta de la nuca. Lula se encuentra bien, según su médico, el cardiólogo Roberto Khalil. El hematoma apareció tras una caída que el presidente sufrió en el Palacio de la Alborada el 19 de octubre. Lula tiene ya 79 años. La belga Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, acaba de ser elegida por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo. La sigue la francesa Christine Lagarde, que preside el Banco Central Europeo. El puesto 3 es para Giorgia Meloni, jefa del gobierno italiano, y el cuarto para la primera latinoamericana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Luego viene el estadounidense Mary Barra, presidenta de la General Motors. Jeff Bezos, el dueño de Amazon y de The Washington Post, donará $1 millón a la ceremonia de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que tendrá lugar el 20 de enero en Washington. Bezos se suma de esta forma a otro magnate, Mark Zuckerberg, el mayor accionista de Facebook, Instagram y WhatsApp, que donará la misma cantidad. Con $242.500 millones, Bezos es el segundo hombre más rico del mundo, detrás de Elon Musk. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.